El mito de Prometeo es uno de los mitos más conocidos de la antigua Grecia. Tratada por Hesíodo, Esquilo y Platón, narra la rebelión del titán contra Zeus y su preciado don para los hombres, el fuego. Los antiguos lo celebraban dedicándole un verdadero culto que se desarrolló en Atenas y fiestas públicas, las Prometeia, con motivo de las cuales caminaban por las calles con antorchas encendidas, y los modernos lo convirtieron en el símbolo de la humanidad y el progreso, de la lucha de la libertad contra el poder y del conocimiento libre de limitaciones, falsificaciones e ideologías. Su rebelión y el desafío a las imposiciones lo convirtió en una figura central del pensamiento y la literatura, también en la época siguiente, que contiene interesantes reelaboraciones del mito. ¿Es filántropo o individualista? ¿Representa pura racionalidad o rebelión y el intento de seguir una ley del corazón? Por lo tanto, vale la pena detenerse con más calma y descubrir quién es Prometeo, qué nos dice su mito y cómo se reelaboró a lo largo de los siglos. Prometeo es un titán y por lo tanto pertenece a una generación de dioses más antigua que la de Zeus. Es hijo de Jápeto y Climene, pero no todas las tradiciones dan fe de esta variante. Para algunos la madre es Asia, para otros el padre es el gigante Eurimedonte y la madre Hera. Va variando según la vertiente mitológica. Lo importante es que era un titán. Tiene varios hermanos, de los cuales 5 parejas de gemelos, de los cuales conocemos a Epimeteo, que será el futuro esposo de Pandora, Atlas, que será condenado a tener el cielo sobre sus hombros, y Menenio. Prometeo significa el que piensa primero, a diferencia del de su hermano Epimeteo, que en cambio significa el que piensa después. Entre sus hijos está Deucalión, quien por sugerencia de su padre construyó el arca para salvarse a sí mismo y a su esposa Pirra. Prometeo, según las fuentes, no es solo el que roba el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres, y por eso sufre el castigo divino, sino que también es el creador del género humano. También es considerado el inventor de la escritura, la medicina, la arquitectura, el arte metalúrgico y la domesticación de animales, y a lo largo de los años, por estas características, se convirtió en símbolo de la rebelión y la lucha contra el poder y las imposiciones, sean políticas o racionales. Por eso muchas veces también se lo relaciona con dioses de otras culturas que tienen las mismas características. Y en este caso, con el tema de ser el creador del género humano, muchos lo asimilan a Enki de la mitología sumeria. El mito de Prometeo comienza más lejos de lo que solemos imaginar. Prometeo y sus hermanos, titanes, sabios y virtuosos, se dejaron corromper por la codicia, y los dioses, para castigarlos, enviaron una tormenta para destruir su país. Atlas y Menenio, que sobrevivieron a la inundación, decidieron unirse a Cronos y los titanes malvados, pero Zeus envió al último al exilio y condenó al primero a tener el cielo sobre sus hombros por la eternidad. Esto nos recuerda, estamos hablando de personajes anteriores a los dioses conocidos como Zeus en este caso, y que fueron castigados con una inundación. Entonces también podemos hacer un paralelismo entre los titanes y los antiguos gigantes y la inundación, obviamente con el diluvio. Y los dioses del panteón con los dioses de los otros panteones. Y en este caso también, al hacer referencia o comparar con el panteón sumerio, estamos comparando con los Anunnaki. Y en ese caso, si tomamos las teorías de Anton Parks, por ejemplo, y de otros tantos, que hablan de la procedencia de los Anunnaki de
otro lugar externo o de otra dimensión o como fuere, que constituyen otra raza que se hace pasar por dioses. Bien, Prometeo, junto con su hermano Epimeteo, se puso del lado de Zeus cuando Zeus castiga a Atlas y a Menenio. Entonces Zeus lo compensa dándole la posibilidad del libre acceso al Olimpo y le confió la tarea de forjar al hombre, modelarlo en barro y animarlo con fuego. Ahí es donde vemos el tema del creador del género humano. Cuando Atenea y los dioses proporcionaron a los dos hermanos una serie de cualidades para distribuir entre los seres vivientes creados, Epimeteo aceptó la tarea y comenzó a realizarla sin especial atención. Así, los bienes a distribuir terminaron antes de llegar a la raza humana, que se quedó sin ningún valor, y Prometeo, un amigo de sus criaturas, acudió a su rescate, robando la inteligencia y memoria a Atenea para dárselas. Zeus, que ya había decidido destruir al ser humano, no aprobaba la atención de Prometeo y mucho menos los peligrosísimos regalos que le había otorgado y que lo habrían hecho cada vez más poderoso. Y aquí nos remite ya a la Biblia y a cuando la serpiente insta a Eva a tomar el fruto del árbol prohibido. Y al hacerlo, ella obtiene para los seres humanos el conocimiento. Y también volvemos a relacionarlo con Enki, porque Enki siempre estuvo asociado a esta serpiente. La ira del rey de los dioses aumentó aún más en un banquete, cuando le trajeron un enorme buey que debió pertenecer mitad a Zeus y mitad a los hombres, que en ese momento estaba admitido a los banquetes divinos, y la costumbre, o lo que ellos habían normalizado, era que la mitad del animal, que normalmente era sacrificado, la mitad le pertenecía al dios y la otra mitad a los hombres, pero siempre la mejor mitad era para el dios. Entonces, en este banquete, Prometeo aprovechó la oportunidad para engañar a Zeus. Sacrificó al animal, lo cortó y escondió las mejores partes bajo la piel de la parte de la panza y cubrió los huesos con una buena capa de grasa. Y después le pidió a Zeus que eligiera cuál quería. Zeus optó por la parte que Prometeo había dejado mejor a la vista, la que tenía la grasa. Pero cuando descubrió el engaño, maldijo a los hombres y a cambio de mortalidad comían carne, sacrificaban animales a los dioses y les dejaban las partes no comestibles. Pero la crueldad del castigo de Zeus no se detuvo ahí. El dios les robó el fuego a los hombres y lo escondió. Que en realidad, esto entre paréntesis, si vamos al caso, el que se equivoca al elegir es Zeus, porque Prometeo no le dio ese pedazo de carne, no lo obligó, él le dio a elegir, y Zeus eligió mal porque se dejó llevar por la impresión. Si él era un verdadero dios, no podría haberse equivocado nunca. Así que en todo caso, la culpa de haber elegido mal era de Zeus. Obviamente Prometeo lo había engañado, pero si sos un dios, no te pueden engañar. Bien, entonces tomó esta venganza. Imaginémonos sin fuego y exiliado a la tierra, o sea, eliminado, expulsado del Olimpo. Otra vez tenemos el paralelismo de lo que sería expulsado del Edén. Los hombres empezaron a desesperarse y murieron muchos, y Prometeo, afligido por el destino de sus criaturas, fue a Atenea
para que lo dejaran entrar al Olimpo, protegido por la oscuridad de la noche. Una vez dentro, encendió una antorcha del carro de Helio y desapareció sin que nadie lo viera, llevándosela a los hombres. El castigo de Zeus en este punto no se hizo esperar y también involucró a su hermano Epimeteo. El rey de los dioses ordenó a Hefesto que hiciera una mujer hermosa, Pandora, la primera mujer de la humanidad, y le envió a Epimeteo, quien, advertido por su hermano de que no aceptara regalos de Zeus, la rechazó. Conmocionado por la ira por el insulto sufrido por ambos, Zeus decidió castigar a Prometeo y a los hombres aún más ferozmente. Tenía a Prometeo encadenado desnudo en el acantilado más alto expuesto a los elementos y lo sumergió en el Tártaro. Luego envió un águila a desgarrar su pecho para comerse su hígado, que volvía a crecer cada noche para ser destrozado al día siguiente. Epimeteo, por otro lado, se vio obligado a casarse con Pandora y regresar a la Tierra. Pandora no solo trajo el género femenino a la Tierra, sino también un jarrón que Zeus le había dado. Cuando la mujer lo abrió por curiosidad, desató todos los males que el dios había encerrado ahí para atormentar a los hombres: fatiga, vejez, locura, pasión y muerte. Solo quedaba esperanza para sostenerlos. Y seguimos viendo un gran paralelismo con lo que se cuenta en el Génesis, contado de alguna otra manera, con otros elementos, otros ingredientes, pero la base es básicamente la misma, ¿no? La liberación y la inmortalidad de Prometeo están asociados con Heracles, o Hércules para los romanos. Según la tragedia de Esquilo, Prometeo liberado, Heracles mató al águila que atormentaba a Prometeo con una flecha y lo liberó. Sin embargo, según la historia de Pseudo Apolodoro, Hércules hirió al centauro Quirón con una flecha mojada por el veneno de la hidra. Incapaz de morir porque era inmortal, Quirón habría estado destinado a sufrir por la eternidad si Zeus no hubiera intervenido aceptando la vida de Quirón a cambio de la inmortalidad de Prometeo. Bien, ese es el mito y cómo termina la historia, salvado por Hércules de una u otra forma, o sea, ya sea matando al águila o haciendo toda esta movida con Quirón y haciendo como un intercambio de rehenes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, Prometeo pasó a la posteridad como un transgresor y un benefactor, símbolo de rebelión y de lucha por la racionalidad y la pasión. Es un dios que renuncia a su condición porque es amigo del hombre y que a su vez es su criatura. Esta ambigüedad significó que a lo largo de los siglos este titán podría incorporar más símbolos y ser reelaborado de manera diferente cada vez y adaptarse a varias épocas. La interpretación medieval, por ejemplo, se dividió en dos partes. Por un lado estaba que Prometeo fue celebrado como una prefiguración de Cristo, como un Dios que ama tanto al hombre que se sacrifica y está condenado a la pasión. Por otro lado, se le da más importancia al factor rebelión y, bueno, se olvidan un poco de Prometeo. En el siglo XV hay una reelaboración de Boccaccio en el Deorum Gentilium, en donde Boccaccio convierte a Prometeo en un héroe del conocimiento, que permite al hombre realizarse a sí mismo. En esta visión, cada aspecto del mito presenta su propia reinterpretación y el águila que tortura al titán se convierte en símbolo de los tormentos del investigador. En el siglo XVII se reabre al mito con muchas representaciones teatrales, pero la primera gran obra realmente dedicada a Prometeo tras la tragedia de Esquilo es la comedia mitológica de Calderón de la Barca, La estatua del Prometeo, que retoma el escenario que había dejado Boccaccio. Prometeo es fascinante y
y acá no es como un dios, sino como un hombre y un dispensador de sabiduría. Y el papel central en la obra lo asume el conflicto entre la razón y la pasión. Calderón de la Barca complica el juego y que ya lo había presentado Hesíodo y pone a Prometeo como símbolo de la racionalidad, a Epimeteo como el de la acción y la naturaleza, y en este caso los dos hermanos adoran respectivamente a Minerva, diosa de la razón, y a Palas, diosa de la guerra. Y es Prometeo quien da forma a Pandora, de quien Epimeteo se enamora, pero que en realidad Pandora estaba enamorada de Prometeo. Esa es la vuelta de tuerca que le da Calderón de la Barca. En el siglo XVIII, y en particular hay una opereta que se llama Pandora, que es de Voltaire, donde Prometeo deja de ser el sabio y se convierte en el titán que lucha contra los dioses y que solo sigue lo que el amor le dicta. Junto a esta variante, sin embargo, se desarrollan otras dos perspectivas. La primera es la de Rousseau, que ve a Prometeo como una figura negativa, culpable de haber destruido el estado de naturaleza feliz en el que vivían los hombres. Y el segundo, en cambio, viene de la mano de Goethe y de Shaftesbury, que convierten a Prometeo en el creador del arte y la poesía. Y lo hacen lo convierten en alguien que descubre la inquietante presencia de lo demoníaco en sí mismo. La tragedia de Goethe, Prometeo, y el fragmento del mismo nombre se basa en una visión romántica del mito de Esquilo, en la que Prometeo se convierte en el símbolo del genio que se revela por amor a la humanidad y al final solo puede confirmar que todo lo que sucede está en manos del destino. El mito de Prometeo alcanzó una particular popularidad durante el siglo XIX, cuando nacieron muchas reinterpretaciones bastante arbitrarias, a menudo bastante desinteresadas también en restaurar el mito original, pero que trataban de realzar un mensaje moral. El mito de Prometeo entonces se convierte en un ejemplo del progreso civil de la humanidad y la perfectibilidad del hombre, así como en un símbolo de la rebelión romántica en nombre de la libertad y la fe en la ciencia y la razón. De este Prometeo rebelde hay ejemplos en el Prometeo de Lord Byron y tenemos, así como el más famoso, el Frankenstein, que es el nombre de la obra, se llama Frankenstein o el nuevo Prometeo de Mary Shelley, al que obviamente lo nombra como el Prometeo moderno, en donde, bueno, tratan de superar los límites impuestos al conocimiento y terminan con su propia destrucción. Estos son autores de la línea romántica, ¿no? Por romántico entendemos no alguien que canta boleros, sino de la escuela romántica, ¿no es cierto? De estos escritores, músicos que tenían ese famoso mal del siglo, que era como una especie de nostalgia, por lo que no se sentían a gusto la vida que llevaban en esos momentos y tenían como una melancolía de tiempos pasados que no habían vivido porque se remontaban mucho a la Edad Media. Y bueno, eso fue el romanticismo, no las canciones románticas a las que estamos acostumbrados. Entonces, esta línea, especialmente de Lord Byron, que fue uno de los, no creador porque no lo hizo adrede, pero sí fue el que comenzó con esta escuela, digamos, y Mary Shelley estaba relacionada con él, así que estas dos últimas obras en las que se refieren a Prometeo van dentro de esa línea romántica que la llaman, pero no porque tenga que ver con cuestiones de amor, sino por esto de buscar respuestas en el pasado, especialmente en la Edad Media, y se basan mucho en lo truculento, en cosas
oscuras, pero no porque pertenezcan al oscurantismo, sino porque son cosas como muy nostálgicas, pesimistas incluso. Es una escuela muy interesante. De eso si hago un video, porque es una visión muy... Y son muy depresivos ellos, porque tienen el mal du siècle, al que llamaban el mal del siglo, que era nada más ni nada menos que una depresión que tenían. Una melancolía que no se la podían atribuir a nada que les haya sucedido, sino simplemente que no se sentían a gusto con el mundo que los rodeaba. Pero bueno, ahí nos fuimos de tema y ahora volvemos a Prometeo. Tenemos un poquitito más adelante, pero también siglo XIX, una opereta, La Bête de Prometeo, de Giacomo Leopardi, en donde, bueno, él nos dice en esta opereta que el hombre no fue un invento digno de alabanza, que la irracionalidad y el dolor se encuentran en todas partes de la tierra. También está el poema Prometeo de Monti, que apareció póstumamente y que se consideró como más homérico que la traducción de Homero. Después tenemos algo ya más en clave más moderna. Tenemos a Spittler, que convierte a Prometeo no en el titán helénico, sino en la personificación del ideal ético y humano del autor. Spittler escribe Prometeo y Epimeteo y enmarca el mito en un contexto filosófico de la época. Y dice que su heroísmo radica en la elección de seguir su propia razón frente a todas las hipocresías de la moral. Y el individualismo heroico sustituye a la filantropía. Después tenemos a André Gide, ya estamos en siglo XX, con el Prometeo mal encadenado, que lleva a extremos la profanación del mito, ya directamente lo anula y lo transforma a algo muy moderno. Transforma a los personajes en personajes modernos, caminando entre los bulevares parisinos, por ejemplo. Y bueno, le da vida a una historia, como eran las de Gide, que eran así como un poco locas. Manejaba mucho el absurdo, pero para hacer reflexionar, y bueno, lo muestra como alguien que se rebela contra las convicciones impuestas y que no solo se libera caminando por las calles de París, dando a conocer su lado proselitista, sino que llega a comerse su propia águila, o sea que da vuelta a la historia totalmente, pero bueno, parte de este mito. Y bueno, siempre tiene rasgos recurrentes, obviamente, hasta en el siglo XX, ¿no? A veces lo identifican con algunas figuras históricas de genios creativos. Se utiliza también con fines propagandísticos. Se lo pone como para exaltar también la tecnología. Bueno, no olvidemos también que está en la entrada del Rockefeller Center. ¿Para qué lo puso Rockefeller? Bueno, no sé. Habría que explicar eso también. Bueno, después tenemos a Albert Camus, que escribió un ensayo que se llama Prometeo en el inframundo, que insiste en la brecha que hay arte-máquina y en la conciencia de que las nuevas generaciones, en lugar de tener la tarea de cambiar el mundo, en realidad tienen que preservarlo. Después también tenemos a Pavese, que también es interesante, y bueno, ya Prometeo se convierte en un símbolo de su condición, y incluso hasta lo llegan a poner como un poeta cansado y angustiado, solo en la lucha, en un mundo perverso. Esa es la visión actual, digamos. Y bueno, no solo inspiró obras literarias, también en el campo musical, y aunque sea así de pasada, hay un ballet de Beethoven, hay un poema sinfónico de Liszt, una tragedia lírica de Fauré, y también hay de Orff.
Así que bueno, si tuvo para sacarle el jugo, como se diría, al mito de Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo es todo lo que dijimos, desde lo de la antigüedad hasta lo de hoy en día, porque en definitiva también cada interpretación es válida. Lo interesante es, más allá de cómo se lo fue reelaborando a través de los siglos y que marca, bueno, que la vigencia que tiene este mito, es que si lo tomamos en su periodo inicial, cuando surge este mito o no, bueno, siempre fue tomado así, que digamos estamos en lo más cerca de su nacimiento, cómo tiene un paralelismo con las otras mitologías que son anteriores, es decir, que puede pasar que se tomara de ahí, aunque sea una parte. También puede pasar que se trate de los mismos dioses. Si seguimos con la teoría de los antiguos astronautas, quizás sean los mismos que se trasladaron. Entonces, obviamente, vamos a tener los mismos, el mismo argumento en un punto, ¿no? Y como también se lo puede traspolar a lo que se ve en el Génesis, ¿no? Obviamente haciendo una interpretación. Hay que tener la cabeza abierta como para hacer esta comparación, ¿no? Que quizás para muchos puede ser tirada de los pelos, pero a mí en un punto me recuerda algunos aspectos, obviamente no toda la historia, pero algunos aspectos sí. Entonces es interesante tirar esas puntas que los unen, como cuando hacíamos los diagramas de Venn y tirábamos las flechitas. Y nos quedaba la conjunción, digamos, con cosas en común. Y aunque no sea todo, tiene muchas partes. Y por lo menos nos lo recuerda. Y de ahí podemos establecer, y de ahí, bueno, cada uno puede llegar a armar una historia gigantesca o directamente descartarlo. Pero por eso vemos que tiene tanta vigencia y que a lo largo de los siglos muchos autores lo reescribieron, tomaron una punta, tomaron otra y fueron reelaborando, llevándolo a la filosofía, llevándolo a un montón de lugares para poder elaborar desde una historia hasta incluso una cuestión moral, y tanto positiva como negativa, porque ya ahí tenemos que Rousseau le da para el lado negativo y lo culpa de los males de la sociedad, y muchos otros lo ponen como un héroe que ayuda a la humanidad. Entonces también tenemos que hay dos posturas con respecto a la figura de Prometeo. Así que eso es muy subjetivo, porque tenemos esta figura de Prometeo y cada cual obviamente en función de sus propios pensamientos, de su propia educación, de su cultura y de todo lo demás, todo lo que cada uno tiene en la cabeza y cómo se fue conformando su escolarización y todo lo demás, va a interpretar a este personaje de una forma u otra. Y ninguna está ni bien ni mal, es la interpretación de cada uno. No se puede decir a un 100%, bueno, esto es así, porque hoy por hoy es un mito. No sabemos, nunca vamos a saber qué pasó en la realidad, si hubo algo parecido a esto, real o no, pero aun si así fuera, la figura de él se va, a lo largo de tantos siglos que van pasando, ya se toma como, bueno, como la anécdota, ¿no es cierto? Como el suceso en sí y qué es lo que implica. Así que bueno, cada uno puede pensar y se puede quedar pensando a ver qué le parece este Prometeo, si es un benefactor, si es un filántropo, si es un egoísta, si es un malvado, si arruinó la sociedad, es decir, o arruinó al hombre porque le quitó, como dice Rousseau, ese buen vivir inicial con los dioses y lo privó de eso, o si al contrario le dio el conocimiento y lo hizo libre.
Eso depende de cada uno. No hay una vía a seguir que sea de esa forma y no de otra. Es como cada uno lo sienta o lo razone. Y bueno, está mencionado en el mapa porque además de ser un mito que siendo tan antiguo sigue siendo actual y que sigue siendo tomado por tantos autores, está puesto además por esto que yo decía de que está en la entrada del Rockefeller Center. Y bueno, ya sabemos lo de Rockefeller, entonces es como un ítem en este mapa por por el hecho de estar ahí, ¿no? Y que hoy decora, por decirlo de algún modo, ¿no? Esta entrada del Rockefeller Center, que en realidad es todo un símbolo. Y bueno, como les decía antes, bueno, representa lo que está dentro del edificio, más bien a su creador y dónde es que está metido y todo esto de las élites. Y bueno, ellos lo toman, obviamente, como este símbolo porque él enseñó a los mortales, les enseñó arquitectura, astronomía, matemáticas, medicina, bueno, todas las artes, disciplinas que prácticamente también alquimia. Entonces todos estos conocimientos y enseñanzas ellos consideran que son la base de los rituales y la simbología masónica. De hecho, bueno, como el papel de los alquimistas es esto de la búsqueda de una verdad natural, la piedra filosofal y todo esto, que alguna vez, bueno, haremos un video específicamente. Entonces, claro, él es la figura emblemática más antigua, porque también tenemos, bueno, a Paracelso, pero bueno, es muy visual también una representación, una estatua de Prometeo con la antorcha, es mucho más visual que se hicieran una estatua de Paracelso, ¿no? Pero bueno, ellos lo toman así como un símbolo de lo que ellos dicen aportar a la humanidad, que son todos estos conocimientos físicos y trascendentales también, conocimientos que tienen que ver con los elementos y bueno, con toda esta ritualística, bueno, toda esta historia que justamente dicen que por el dominio de los 4 elementos y otras cosas mantienen firmas las columnas de las que ya hablamos. Así que bueno, por eso está ahí en la puerta, digamos, más allá de lo que realmente Rockefeller se autoconsidere, digamos que en lo que él está metido junto con toda la troupe, que es una de las partes, ¿no? Porque estas logias es solamente una de las cosas en las que están metidas, en sus niveles más altos, ¿no? Porque no estamos hablando de los niveles bajos. Los niveles bajos no tienen la injerencia, es más, muchas veces ni siquiera saben exactamente cómo viene la mano. Pero bueno, tiene que ver con eso, por eso lo puso ahí, porque representa todo este conocimiento terrenal y no terrenal que se le ha dado a los hombres y que ellos son los custodios de alguna forma y que bueno, gracias a eso hacen todos estos rituales y demás. Y bueno, la función que cumple es esa, simbolizar que bueno, que ahí y que esta familia tiene este poder y pertenece a este grupo. Además de todo lo que él piense, ¿no? Pero bueno, volvemos a hablar de Hércules, ¿no? Si Hércules liberó a Prometeo, sabemos que igual ellos a todo le dan un significado inverso, así que no le vamos a echar la culpa a Prometeo. Pero bueno,
y sin querer esperar tampoco que nadie nos libere, porque sabemos que todos tenemos que hacer nuestra parte, pero necesitamos a veces una ayuda en cuanto a una posición, ¿no? Porque desde nuestra humilde posición podemos hacer muchas cosas, pero hay otras que lamentablemente es imposible. Entonces, bueno, necesitaríamos un Hércules que nos ayude en contra de estos prometeos. No del mito, sino de estos que se han hecho con su figura, ¿no? Lo podríamos dejar así, ya que estamos tratando de reelaborar, de ver cómo reelaboraron los mitos, reelaboremos de nuestra parte y digamos que bueno, hay que liberar o sacar a estos prometeos nuevos, y para eso liberarlos en el sentido que les sea positivo para ellos también, ¿no? Que trasciendan y que vayan a hacer sus cosas a otro lado, o que se vuelvan buenos, digamos, desde un punto de vista naif. Y realmente, bueno, necesitamos un Hércules que nos ayude, no que haga todo por nosotros, porque eso tampoco es válido, pero una ayudita, desde un puesto con más poder, ¿no? Así que, bueno, ahí está también. ¿Por qué figura en este mapa? Figura por esto, porque se tomó esa representación, ese mito, se tomó desde ese punto de vista, porque ellos se consideran salvadores de la humanidad, aunque sea destruyéndola, pero para ellos son salvadores. Entonces, bueno, nosotros podríamos pensar que más bien yo optaría por darle la parte negativa, aunque no me gusta ver a Prometeo en su parte negativa, porque no soy partidaria de las partes negativas, pero yo veo al Prometeo del mito de una forma y a la gente que se apropió de Prometeo después sí de forma negativa. O sea, serían los dos parangones. Pero esto es ¿por qué? Porque todo lo que ellos tocan lo invierten. Entonces es mi forma de verlo, ¿no? Es mi forma de ver qué hicieron con Prometeo y por qué está en la puerta del Rockefeller Center. Son dos cosas distintas, el Prometeo del mito y el Prometeo que está ahí en Nueva York. Así que, bueno, tenemos que pensar en los dos. Así que, bueno, nada, salimos otra vez de la Grecia antigua. Nos vamos a quedar por un tiempo ahí, pero salimos de este mito y bueno, vemos cómo a lo largo de los siglos se fue tomando, dando vuelta en algunos casos, dándole estos diferentes matices hasta llegar a este punto en donde, bueno, para ellos sí es fabuloso, pero para algunos que no nos gusta, que creo que acá somos varios, bueno, no, tomar a la figura de Prometeo para eso no me parece que sea un lindo Prometeo, ¿no? Por más que la estatua esté bien hecha.